tardes, bienvenidos a nuestro primer encuentro tecnoformativo en la Cátedra de Inglés 4. En la clase de hoy vamos a ver o hacer un resumen de los aspectos gramaticales eh, que vamos a ver en toda la cátedra. Eh, Vamos a revisar pues las definiciones de estos aspectos gramaticales, para qué se usan, los cuales se encuentran desarrollados pormenorizadamente en cada una de las tres guías de estudio que se encuentran ya anexas en el aula virtual. La primera y creo que la segunda ya están disponibles para su revisión. Este, Vamos a ver en esta clase, pues, lo que tiene que ver solo con los aspectos gramaticales que están desarrollados en esas tres guías. ¿Por qué? Porque además de estos aspectos gramaticales en dichas guías, em, tenemos una serie de aspectos conceptuales, de vocabulario y de frases que tienen que ver específicamente pues, con aspectos conceptuales y que es solo a nivel de que ustedes adquieran más vocabulario, por lo cuanto pues consideré que para esta clase solo haré referencia a lo que es gramática del idioma. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver lo que son las preposiciones de lugar y de movimiento. Estas preposiciones son esenciales para indicar tanto ubicación como dirección. Entonces, dentro de las preposiciones tenemos preposiciones de lugar y preposiciones de movimiento. Las preposiciones de lugar nos sirven para indicar una ubicación y dirección, mientras las de movimiento nos sirven para o son esenciales para indicar eh, ubicación, digamos, en un espacio determinado o cómo nos podemos mover hacia determinado lugar o en determinado lugar. En cuanto a las preposiciones del lugar, tenemos en primer lugar la preposición in, inside a place or enclosed space. Indica dentro de un lugar o espacio cerrado. Por ejemplo, in the office, in the meeting room. ¿Okay? En la oficina, en el salón de reuniones. On a surface. Significa o se utiliza cuando vamos a indicar que algo está sobre una superficie, sobre la superficie de algo. Por ejemplo, on the desk, sobre el escritorio, on the first floor, sobre el primer piso. At the specific point or location. Se refiere a un punto o a una ubicación específica. Por ejemplo, at the reception, at the main entrance. En la recepción o en la puerta de entrada. Next to o beside. Immediately adjacent. Esto traduce adyacente, inmediatamente o pegado, ahí mismo, en el mismo sitio. Por ejemplo, next to the printer, al lado de la impresora, beside the CEO's office, al lado de la oficina del gerente. Between, in the middle of two things, en medio de dos cosas. Por ejemplo, between the two conference rooms, entre o en medio de las dos salas de conferencia. Behind, at the back of, que traduce o significa detrás de o en la parte de atrás. Behind the whiteboard, detrás de la pizarra.
Por ejemplo, in front of, directamente al frente, o antes. In front of the elevator, enfrente del elevador o del ascensor. Under, below, beneath something, más alto que algo. Por ejemplo, under the table, encima del archivador o de la mesa. Under the shade, encima de la silla. Under the floor, encima del piso. Above, perdón, preposiciones de movimiento. To, towards a destination. Hacia un destino. Por ejemplo, go to the cafeteria. Ir hacia la cafetería. Walk to the exit. Caminar hacia la salida. Into, entering an enclosed space. Hacia o entrar en un espacio cerrado. Walk into the office. Entrar o ir hacia la oficina. Go into the meeting room. Ir hacia el salón de reuniones. Out of exciting and enclosed space. Hacia o salir de un espacio cerrado. Por ejemplo, come out of the building, salir del edificio. Throw, from one side to the other, a través o de un lado a otro. Por ejemplo, walk through the corridor, caminar por el pasillo. Across, al otro lado o de un lado a otro, de una superficie o área. Por ejemplo, walk across the lobby. Caminar o cruzar el vestíbulo. Around, alrededor. O puede ser un recorrido circular o circundante. Por ejemplo, walk around the building. Caminar alrededor del edificio. Up to a higher position. Arriba o una posición más alta. Por ejemplo, go up the stairs. Subir las escaleras. Down to a lower position. Abajo, una posición más baja. Por ejemplo, go down the elevator. Bajar por el ascensor. Estas preposiciones, tanto de lugar como de movimiento, pues hay que aprendérselas porque pues son de uso muy común, pues no solo en la lengua inglesa, sino en la española también. Ahora vamos a ver el uso de los adjetivos demostrativos this, that, this, those. This, singular, near, sirve para o se usa para hablar de un objeto o persona en singular y que está cerca. This is my desk. Este es mi escritorio. ¿Ok? Está cerca de la persona que está hablando. El this. That, singular far, se usa para un objeto o persona en singular, pero que está lejos del hablante o de la persona que está hablando. Por ejemplo, look at the computer over there. Mira esa computadora allá, lejos, o sea, está lejos. This, se usa para objetos o personas en plural que están cerca del hablante. These are our new employees. Estos son
nuestros nuevos empleados. Those se usa para objetos y personas en plural que se encuentran lejos del hablante. Por ejemplo, who are those people waiting at reception? ¿Quiénes son esas personas que esperan en recepción? Esas personas que están allá, lejos de nosotros. Entonces ya saben, this singular, cerca. That singular, lejos. This plural, cerca. Those plural, lejos. El presente progresivo, lo que está sucediendo ahora. ¿Para qué se usa el presente progresivo? Lo usamos para describir acciones que están ocurriendo en el momento en que estamos hablando. Y es muy sencillo de formar, o su estructura es muy simple, muy sencilla. El sujeto más el verbo to be and is are más el verbo principal con ing. Por ejemplo, en este momento I am teaching English. Yo es el verbo to be, ¿ok? I am el verbo to be. Teaching es el verbo principal, enseñar, con la terminación ing y el complemento. I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. También lo usamos el presente progresivo para hablar de planes futuros que ya están decididos. Por ejemplo, para hablar de una reunión que vamos a tener mañana. ¿Ok? We are, we are meeting tomorrow. Nosotros nos reuniremos mañana. We are meeting tomorrow. En cuanto a las preposiciones de tiempo, que son at y on, estas son claves para especificar cuándo sucede algo. ¿Ok? Cuando sucede algo. At se usa para hablar de horas específicas o de momentos específicos del día. Para hablar de horas específicas, por ejemplo, the meeting starts at 9 a.m. La reunión comienza a las 9 de la mañana. Para hablar de momentos específicos, por ejemplo, at night, en la noche, at midnight, a medianoche, at noon, en la tarde. ¿Ok? On se usa para qué? Para hacer referencia o hablar acerca de los días de la semana y fechas específicas. Por ejemplo, para hablar de días de la semana, the interview is on Monday. The interview is on Monday. La entrevista es el lunes. Aquí ven ustedes la partícula on Monday. Siempre va antes la partícula, perdón, las preposiciones de tiempo, tanto at como on, van antes de por ejemplo, si es at, siempre va antes de la hora o antes del momento específico del día. Y la preposición de tiempo on siempre va antes del día de la semana o antes de la fecha específica a la que queremos hacer referencia. Por ejemplo, también en cuanto a fechas específicas, por ejemplo, my birthday is on July 27. ¿Ok? Em, por ejemplo, my English exam is
Oktoberfest. Esas son las formas de utilizar las preposiciones de tiempo at y on. También veremos en estas guías de estudio correspondientes al temario de inglés 4 lo que son los adjetivos cortos y adjetivos largos para comparar, adjetivos comparativos. Veremos adjetivos comparativos para hacer comparaciones o diferencias, bien sea entre empresas, entre cosas, entre personas. Los utilizamos muy frecuentemente cuando queremos hacer este tipo de análisis comparativos. Las reglas para formar los adjetivos cortos y los adjetivos largos, pues dependen de si el adjetivo es corto, formado por una o dos sílabas, o si el adjetivo es largo, es cuando está formado por tres o más sílabas. Los adjetivos cortos, generalmente para formar el adjetivo comparativo, le agregamos la terminación ER al final del adjetivo y la palabra than después de la comparación. Ejemplo, cheap, cheaper, que traduce barato, más barato. High, higher, alto, más alto. Low, lower, bajo, más bajo. Estos dos últimos, good y bad, son lo que llamamos adjetivos cortos irregulares. ¿Por qué los llamamos irregulares? Porque se escriben diferente, cambian completamente la escritura y se puede ver muy claramente, no son sino esos dos, good, que cambia better, que es bueno, y bad, que cambia a worse, que es malo. Entonces, good, bueno, better, muy bueno o más bueno, bad, malo, worse, muy malo o más malo, o malísimo. Los adjetivos largos, para formarlos utilizamos la palabra more antes del adjetivo y la palabra than después del adjetivo. Por ejemplo, expensive, more expensive, competitive, more competitive, efficient, more efficient. Expensive, caro, more expensive, más caro. Competitive, competitivo, more competitive, más competitivo. Efficient, eficiente, more efficient, más eficiente. Por ejemplo, Company A is cheaper than Company B. La compañía A es más barata que la compañía B. La palabra than que ven aquí traduce que. Entonces, Company A la compañía A es cheaper. Cheaper, dijimos que es el adjetivo corto comparativo. Cheaper than. Entonces, la compañía A es más barata que la compañía B. En el otro ejemplo tenemos our new software is more efficient than the old one. Nuestro nuevo software es más eficiente que el anterior. Entonces, our new software is more efficient than. More efficient than. Todas las tres palabras van seguidas. More, que es la partícula que nos indica
la comparación más eficiente dan que, más eficiente que el anterior. Eh, es importante que ustedes revisen y estudien las distintas guías de estudio que les anexé al aula virtual. Allí están desarrollados tanto conceptualmente como bastante ejemplificados todos estos aspectos conceptuales conjuntamente con un vocabulario específico que tiene que ver pues con cada una de las carreras pues, que ustedes están cursando. Eh, Allí van a ver los números cardinales, los números, los días de la semana, verán eh, a vocabulario relacionado con el mundo empresarial y en la guía complementaria tendrán también, aparte de un resumen, del resumen de las definiciones de cada uno de los aspectos tanto gramaticales como vocabulario y conceptuales de cada uno de los aspectos pues, que conforman el temario de la cátedra. En la guía complementaria, además de ese resumen, van a tener muchas oraciones como ejemplos de práctica para que ustedes vean cómo se utiliza cada una de estos aspectos gramaticales, conceptuales y de vocabulario en el idioma inglés. Les refresco pues ya en la presentación. mm, Les dije que las evaluaciones estarían conformadas por infografía y por cuestionarios, perdón, por cuestionarios. El cuestionario relacionado con la unidad 1 lo debo estar subiendo este fin de semana ya para dejarlo pues allí habilitado, disponible para que ustedes presenten su actividad evaluativa. Toda la materia a evaluar de la unidad 1 estará este, o será evaluada en ese cuestionario. Por favor, lean, estudien ambas guías para que pues, puedan ustedes presentar y aprobar su materia mm, y cumplir pues, con este requisito universitario. Cualquier duda, ya saben, a través de la mensajería del aula virtual, estaré revisando fijo los martes y los viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 esa mensajería para dar respuesta a las dudas o preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Y de todas maneras, pues igual yo prácticamente pues todos los días haré un sondeo pues por el aula virtual para ver cualquier duda o inconveniente que se les presente. Creo que esto es todo por hoy. Cualquier duda, como ya les dije, pues no pueden comunicarse a través de la mensajería de texto. Finalmente, pues vamos a un repaso rápido, preposiciones de lugar y de movimiento. ¿Ok?
Preposiciones de lugar y de movimiento. De lugar, in, on, at, next to, beside, between, behind, in front of, under, below, above, over. Preposiciones de movimiento, to, in, to, out of, through, across, around. Ya saben para qué se utiliza cada uno de estos aspectos. De todas maneras, creo que la guía no les traduce, quedó así directo. Voy a tratar pues, de subirles un listado pues, de la traducción de este aspecto. Eh, en cuanto a los adjetivos demostrativos, sabemos que son cuatro: this, that, this, those. This, singular cerca del hablante; that, singular lejos del hablante; those, plural cerca del hablante; y this, plural cerca del hablante; y those, plural lejos del hablante. El presente progresivo, ya saben, que es el sujeto más el verbo to be, and, is, are, más el verbo principal agregándole la terminación ing. Y las preposiciones de tiempo, at y on, at para horas específicas y momentos específicos del día, y on para los días de la semana o para fechas específicas. Y los adjetivos cortos y largos, ya saben que los adjetivos cortos son los que tienen una o dos sílabas, los adjetivos largos son los que tienen tres o más sílabas. Los adjetivos cortos, para formar los comparativos, le agregamos la terminación er más la partícula than. Y los adjetivos largos, le agregamos antes del adjetivo la palabra more y después del adjetivo inmediatamente la palabra than. Bien, muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.